Buenas tardes, amados hermanos. Bendecida tarde, noche sería ya. Eh, Vamos a compartir la palabra del Señor, la palabra de Dios que edifica nuestras vidas, que nos alienta, que nos transforma y que nos lleva a conocer cada vez más la verdad, que es el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, abrimos nuestra Biblia en el Salmo 64, que es la palabra que el Señor tiene hoy para nosotros, para nuestras vidas. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Amén. Pero previamente vamos a orar. Amén. Señor, le damos gracias, Padre, por este momento que usted permite, Señor, que a través de este medio, Padre, estemos en contacto con los hermanos, Señor, podamos compartir su bendita palabra. Padre Santo, queremos alimentarnos, Señor. Estamos necesitados, Padre, de su palabra, Señor. Estamos necesitados de sus fortalezas, de su fuerza, Señor. Por eso, Padre, abrimos nuestro corazón, Señor, y recibimos su bendita palabra, Señor, para gloria de su nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, entonces hemos abierto la Biblia. En el Salmo 64, versículo del 1 al 10, vamos a leer. Amén. Vamos a ir un poco acelerado con el mensaje que tenemos para que no nos lleve mucho espacio, digamos, en este mensaje y puedan realmente ser abiertos de forma sencilla y se puede escuchar el mensaje. Amén. Por eso vamos a ir un poco avanzado, aceleradito, podemos decir. Dice la palabra entonces, Salmos capítulo 64, versículo 1 al 10. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo y designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Amén. Aleluya. Aleluya, la bendita palabra del Señor que acabamos de leer. En este mensaje, amados hermanos, el salmista nos transmite que cuando ya no quedan recursos, que cuando ya no quedan acciones que podamos nosotros realizar con nuestras propias fuerzas, entonces el miedo se introduce en nuestras vidas y se transforma en un pánico paralizándonos totalmente. Vemos entonces que en el versículo 1 del capítulo 64, el salmista tiene un clamor desesperado. Ese clamor que va acompañado de una queja, dado que las palabras amenazantes que recibe han trabajado en su mente y se han esparcido como un veneno. Están realizando un trabajo destructor en la mente. En los otros versículos, hasta el 8 de este capítulo, describe la conspiración, describe los planes perversos que maquinan estos enemigos invisibles, porque decimos invisibles porque no se los puede ver, simplemente no se los puede ver. Sabemos que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritu, o sea que la lucha es espiritual, no carnal. Entonces estos espíritus invisibles atacan a la mente, perturbándola de tal forma que la encierran como en una cueva. Y en esa cueva, paralizado, es sometida a los ataques de tristeza, la mente. Estamos hablando, ataque de desolación, de rechazo, de dolor, ya entra en pánico, que es terror, dado que el miedo da una lección y fortalece la fe, pero el terror, el pánico, paraliza y es como un veneno del que turba los ojos y quiere acabar con la fe y la esperanza que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Por eso, amados hermanos, es fundamental cerrar nuestros oídos a lo que no edifica,
a información que solo tiende a mostrar las miserias humanas como el dolor, el abandono, específicamente en esta época que estamos recorriendo, este tramo del camino donde somos atacados en nuestra mente por los enemigos invisibles que aprovechan el proceso de este virus para hacernos toda clase de mal. Está aprovechando este tiempo el enemigo para atacar en la mente y llevarnos a otros lugares, a encerrarnos en cuevas de la mente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Acudamos como David al clamor, a volver en sí y pararnos en nuestra identidad de hijo de Dios, que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este sistema mundo, sino al reino de Dios cuyo rey es nuestro Padre. Amén. Si nosotros, siendo simples mortales, dice la palabra, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Todopoderoso nos dará lo que pidamos? Así dice la palabra en Mateo 7:11. Debemos estar conscientes, hermanos, que estamos en el contexto de una guerra de mentiras e intimidaciones, a donde aquel que está débil en su espíritu puede caer en esa emboscada del padre de la mentira y ser llevados o usados para transmitir esas mentiras a través de enemigos invisibles y fácilmente para dar un mensaje de desánimo, disparando palabras amargas como saeta. Por eso, hermano, entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con lo que escuchamos de los diferentes medios y de otras personas que transmiten mensajes de muerte, porque no solamente nos perjudicamos y dañamos nosotros mismos, sino que llevamos esos mensajes a otros. Porque ¿qué dice el Señor que hará con aquellos que hacen esas cosas? Como hemos leído en la palabra. Les dará el castigo, llegará su juicio inesperadamente, por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso también, hermanos, es importante lo que escuchamos y luego hablamos. No invoquemos con nuestra lengua espíritus de muerte, transmitiendo desaliento, transmitiendo dolor, porque de esta forma se hace alianza ¿con quién? Con esos enemigos invisibles. Y cuando el Señor ejecute su juicio, tendrá en cuenta todas estas acciones. En los versículos 9 y 10 podemos observar cómo el Señor se glorifica en la vida de David, dando el castigo a los enemigos, y estos actos de poder de Dios hacen que todos le teman y reconozcan que solo Él tiene el poder absoluto y defiende a sus hijos que andan en justicia y proclaman vida, a través de solo hablar de su palabra. Por eso promete que todos los justos se encontrarán refugio en Él y vivirán felices, alabándose y deleitándose en Él. Amén. Por eso, hermanos, para ir cerrando este corto mensaje, nuestra esperanza se apoya en sus promesas, porque Dios es fiel y verdadero y no deja desamparado a quienes confían en Él y hacen lo recto y hacen la voluntad. Transitemos entonces, hermanos, los animamos, los aliento a que transitemos en esa esperanza, que transitemos en el amor inagotable del Señor, sabiendo que no hay poder superior al suyo, solo Dios hace de lo imposible lo posible. Amén. Y ese es el mensaje, amados. Ese es el mensaje que el Señor nos ha dado hoy. Ese es el mensaje que el Señor nos alienta hoy para que nosotros realmente ante estas circunstancias que hoy en día están ocurriendo y que son de público conocimiento, y que todo el mundo lo sabemos y que todos andan con muchísimo temor, que nosotros debemos confiar, que nosotros debemos descansar en la fortaleza del Señor, que para eso también debemos usar el casco, tapar los oídos para que esas voces de mentiras, de engaño, no lleguen a perturbar nuestras mentes, y en esa condición de estar perturbado, donde el enemigo trabaja, que no vayamos a ser, digamos, de instrumento para el diablo, de llevar mensajes negativos, mensajes de muerte, no tanto a nosotros mismos, sino también a los mismos hermanos o a otras personas, como así acabamos de compartir. Por eso es importante someternos a Dios, resistir al diablo y va a huir de nosotros, Santiago 4:7. Bien, amados hermanos, vamos a orar y que el Señor fortalezca sus vidas. Padre, le doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por este mensaje, Señor, que hemos recibido de usted, que usted nos enseña, Señor, cómo debemos andar, Señor, que usted nos enseña, Padre Santo, a conocerlo más, Señor, al Señor Jesucristo, a andar en su verdad, a andar conforme a sus caminos, Señor, permanecer, Señor,
en la vid verdadera que es el Señor Jesucristo, Señor. Permanecer en su amor, Señor, para que todo temor, Señor, se vaya, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar en contacto con los hermanos, compartir, Señor, este precioso mensaje de la palabra, Señor. Esta palabra de aliento, Señor, esta palabra que vivifica, Señor, que transforma nuestras vidas, Padre. Oh, Señor, bendice la vida de cada uno que está escuchando, Señor, este mensaje, Señor, que ha recibido esta palabra, Señor, y que le ayude, Señor, a caminar, Señor. Que esta palabra sea rema, Señor, en la vida de cada uno, Padre Santo. Gracias, Señor, y nos volvemos, Señor, silenciamos, Padre. Nos oponemos, Señor, a toda voz, Señor, engañosa, Señor. Silenciamos toda voz, Señor, negativa, Señor. Toda voz mentirosa, Señor, engañosa, Padre Santo. Toda voz que no venga de usted, Señor, la silenciamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y declaro vida, Señor. Declaro vida en la vida de mis hermanos, Padre Santo. Gloria a su bendito nombre, Señor. Santo, santo, santo. Gracias, Señor. Gracias, hermano. Nos estamos viendo, amados hermanos. La paz del Señor gobierne sus vidas, sus pensamientos, sus acciones. Que el Señor los fortalezca. Estén fortalecidos en el poder de sus fuerzas. Les amamos, les mandamos saludos de acá con mi esposa, con mis hijos, a todos ustedes. Y seguramente vamos a estar en contacto como estamos compartiendo en el grupo, con esa responsabilidad, con ese amor de seguirle al Señor, sabiendo que Él nos ama y que no quiere que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Gracias, hermano. Gracias, Señor, por este mensaje. Que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.